Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿Qué profe. tal? Muy bien, ¿usted? Qué bueno. No, todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, esperamos 2 minuticos a ver si llegan más personas para dar inicio. Listo, entonces, pues nada, yo creo que ya vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Entonces, digamos que el propósito de hoy, antes de meternos con todo lo que tiene que ver con el procedimiento tributario, vamos a ver un tema denominado contextualización de la problemática colombiana orientada al tema tributario, ¿sí? ¿Qué lo ha originado? ¿Por qué estamos en esta situación en la que nos encontramos hoy en día? ¿Por qué se cayó la reforma tributaria que quería montar Carrasquilla, que era buena, y lo van a ver en la presentación? Bueno, que era buena desde mi óptica, pero que en la medida en que vamos avanzando en la presentación, se van a dar cuenta por qué considero que era buena y pues cada quien ya pues va a hacer su propia, va a poder generar sus propias conclusiones. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, bajo esa perspectiva de contextualización, digamos que este va a ser el punto de inicio y con base en esa contextualización, pues vamos a ir avanzando poco a poco dentro de todo lo que tiene que ver en el procedimiento tributario. Eh, Quiero arrancar por este lado porque digamos que todo el tema de las protestas, el tema en el que derivó toda esa problemática de la reforma tributaria que fue apenas el florero de Llorente porque en realidad la quitaron y el problema siguió. eh, digamos que tiene todo el sentido, eh, pero digamos que muchas veces, eh, no sé, en algún momento leía un documento en donde alguien decía, mire, meta usted en un frasco hormigas normales
y dentro del mismo frasco meta hormigas rojas, que son como más venenosas y todo. Y usted las ve y conviven de una u otra manera, una encima de la otra, y ahí pues van conviviendo, ¿sí? Pero no es sino que usted sacuda abruptamente ese frasco y va a darse cuenta cómo entre ellas se pelean, ¿ok? Eso fue lo que más o menos pasó en esta situación que hemos vivido a lo largo de este año. Parece ser que nos dejamos, o sea, nosotros estábamos dentro del frasco, eh, si quiere llámele mamertos, llámele uribistas, y alguien o unos sacudieron ese frasco e hicieron que se formara esta problemática en la que nos encontramos hoy en día. Personas de civil disparándole a personas indefensas, eh, personas de pronto atacan, digamos que vándalos infiltrados dentro de las protestas, atacando instituciones públicas, atacando almacenes comerciales, ¿sí? Todo ese tipo de cosas se ve dentro de esa sacudida que le pegaron a ese frasco en el que estábamos revueltos todos, ¿ok? Entonces, desde esa perspectiva, quiero que lo vean. Mm, esto es totalmente abierto, cada quien puede opinar. Tengo una pantalla, entonces porfa les pido que no alcen la mano, sino que de una vez digan, Alex, un comentario, y despáchese, ¿ok? Porque no los voy a ver. Listo, estoy viendo la presentación. Entonces, el objetivo es ese. Por favor, intervengan en la medida que consideren, en la medida que lo vean y desde ese punto de vista vamos a arrancar, ¿ok? Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es vamos a dividir esta presentación en en cuatro aspectos. El primero de ellos es entrar a analizar lo que es el presupuesto general de la nación. En segundo, ¿por qué las protestas? En tercero, mis propuestas personales. Y ahí es donde esto nos va a levantar ampolla, ¿ok? Pero el objetivo es ese, que no nos quedemos callados y todos logremos debatir. Y el cuarto punto es análisis de la reforma tributaria. ¿Listo? Pero de la reforma tributaria, ¿qué se cayó? La nueva reforma tributaria, digamos que ahí se vio el temor del gobierno e hizo algo muy sencillo, que va a derivar en qué? En más reformas tributarias, porque esa reforma tributaria que van a sacar no arregla en nada el problema que tiene el país. Y lo van a ver en la medida en que vamos avanzando en la presentación. ¿Les llama la atención el tema? ¿Están interesados? Hola, profe, buenas noches. Sí, profe, está Hola. interesante. Ok, listo. Entonces, pues nada, despeguemos con esto. Eh, Vamos a arrancar hablando en principio con el presupuesto general de la nación y el papel relevante que juega dentro de ese presupuesto general de la nación todo el aspecto tributario. ¿Listo? Entonces, tenemos que hablar acerca de lo que es los ingresos de la nación. Y esos ingresos de la nación vienen de dos fuentes, unos ingresos corrientes y unos recursos de capital. ¿Ok? Eh, de esos ingresos corrientes, pues se derivan todo el paquete tributario, ¿sí? Que es la mayor fuente de ingresos, los ingresos no tributarios y otros aportes, que también pues hacen parte o conforman esas arcas de la nación. ¿Listo? Por el otro lado, desde el punto de vista de los recursos de capital, esos recursos de capital son recursos del balance, es decir, todo lo que tiene que ver con las utilidades que dan las entidades estatales, ¿sí? Los recursos del crédito, que esto es complicadísimo porque cuando el gobierno no tiene plata, pues ¿qué hace? Se endeuda y eso acrecienta aún más el hueco fiscal que tenemos hoy en día. Y el otro aspecto es los establecimientos públicos que se venden, ¿ok? Entonces, cuando los recursos de las empresas del Estado no dan lo que se espera, cuando nos vemos que nos estamos endeudando o que la deuda cada vez crece más, porque como es deuda en dólares, y nuestro peso cada vez se va devaluando más, pues entonces el gobierno que dice, miércoles no me alcanza con todo esto, no me alcanza la plata, entonces ¿qué hago? Vendo empresas del Estado, ¿ok? Y ahí es cuando sale todo el tema de venta de acciones de Ecopetrol, que quieren vender Isagen, es decir, todo ese tipo de empresas del Estado salen a ponerse en venta. ¿Listo?
Frente al tema de los ingresos de la nación, pero desde el punto de vista de los ingresos corrientes, que digo que se clasifican en tributarios, no tributarios y otros aportes, estos se clasifican a su vez de la siguiente manera. Los tributarios son, bueno, se clasifican en impuestos directos y en impuestos indirectos. ¿Qué son los directos? Pues son esos impuestos que recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales o jurídicas. No pueden ser trasladados a otros entes económicos. Esto es lo que directamente como personas naturales o jurídicas pagamos, ¿ok? Pero vienen los impuestos indirectos. Y dentro de estos impuestos indirectos son aquellos impuestos que recaen sobre el tipo de actividad que se está desarrollando, ¿ok? Y ahí entonces tenemos que estos impuestos indirectos pueden ser trasladados a otros actores económicos, no recaen sobre la renta, el ingreso o la riqueza de las personas, sino que aquí encontramos, por ejemplo, el IVA. Y se van a dar cuenta ustedes, cuando lleguemos a analizar otras materias como consultoría tributaria, en donde hacemos un análisis del por qué a un gobierno le es muchísimo más fácil recaudar impuestos indirectos que impuestos directos, ¿sí? Siempre esa ha sido la pelea en Colombia. Siempre se ha dicho, bueno, ¿por qué? Bueno, todos los especialistas, todas las personas que conocen o que son expertas en áreas tributarias de otros países, sobre todo países desarrollados, no entienden el por qué en Colombia no se cobra más impuestos sobre la renta a más personas naturales, sino que básicamente ese impuesto de la renta está siendo absorbido casi que única y exclusivamente por las empresas, ¿ok? Eso ha sido algo que les llama la atención a ellos. Y lo otro es el por qué los gobiernos dependen tanto del IVA, ¿sí? Y adicional, ¿por qué la canasta familiar no tiene IVA? Es algo que ellos siempre han manifestado. Eh, digamos que desde ese punto de vista, al gobierno nacional es muchísimo más fácil encauzar todos sus esfuerzos en los impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque estos impuestos indirectos son recaudados a través de empresas grandes que son las que se encargan de trasladarle esos recursos al gobierno. Mientras que si el gobierno se dedica a hacer cacería de brujas a través de estos impuestos directos, pues ahí va a encontrarse con que hay, cada vez hay más personas que tratan de esconder sus recursos, que sacan su dinero, es decir, que empiezan a buscar estrategias, entre comillas, para esconder esos recursos y de esa manera pagar menos impuesto. ¿Ok? Entonces, digamos que esa es como básicamente la justificación del por qué en los países, sobre todo subdesarrollados y enfáticamente hablando de Latinoamérica, los gobiernos les gusta más recaudar por medio de impuestos indirectos que por medio de impuestos directos. ¿Ok? Y aquí en impuestos directos, bueno, aquí digamos que encontramos toda una gama de impuestos que hacen parte tanto de los directos como de los indirectos. Pero esta no es la única forma de ingresos que tiene la nación. También tiene vía recaudos no tributarios. Y dentro de eso entonces tenemos las tasas y derechos, eh, tasas de acueducto, alcantarillado, matadero, energía eléctrica, telefonía, servicio de aseo, etcétera, a través de multas por medio de recaudos que hace el gobierno o de planeación de rentas o de tránsito, todos esos montos que no hacen parte de los tributos también se recaudan, pero se destinan, es decir, digamos que van a parar a este segmento del presupuesto general de la nación, a esos ingresos no tributarios. También están las contribuciones como la valorización o la plusvalía y los parafiscales y tenemos todo lo que tiene que ver con las transferencias, ¿ok? Ahora, esto digamos que es la parte que conforma de ese presupuesto general de la nación los ingresos corrientes. Pero tenemos los famosos recursos de capital. Ah, perdón, aquí en otros aportes está todo lo que son aportes nacionales y departamentales. ¿Listo? O sea, esas transferencias que hace el gobierno a esos otros estamentos. Y dentro de los ingresos de la nación, pues tenemos el otro componente, que son los famosos recursos de capital. Y esos recursos de capital, digamos que están clasificados de la siguiente manera. Recursos del balance, entonces vamos a encontrar ahí superávit fiscal, es decir, cuando se recauda más de lo esperado del gobierno,
Eso, digamos que ya se lleva más a un recurso del balance, la cancelación de reservas, recuperación de cartera, esos planes que, digamos que propicia el gobierno nacional con el único objetivo de recuperar esos recursos que están por ahí medio embolatados y que digamos que en el momento en que los recupera, pues representan un buen monto para la nación. Todo lo que tiene que ver con rendimientos financieros, ventas de activos, donaciones, a todo eso se le conoce como los recursos del balance. Tenemos los recursos del crédito, que es acudir a endeudamiento vía interno o externo. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno puede sacar, digamos que a la venta, títulos que él mismo respalda, ¿ok? Entonces, pues esos son títulos que uno sabe que el gobierno pues no va a quebrar, que sabe uno que son recursos que se van a recuperar, mm, pero que de pronto no pagan el mismo interés que puede que pague la compra de acciones de pronto en el mercado nacional o en el mercado internacional. Entonces el gobierno nacional, ¿qué es lo que hace? Saca ese tipo de títulos, llámese bonos del gobierno, bonos de tesorería, y los vende. ¿Quién se los compra? En su mayoría los adquieren las entidades financieras, o sea, el sector financiero. ¿Por qué? Porque pues son amigos y pues tú me ayudas, yo te ayudo y digamos que ahí nos vamos haciendo favores. Eh, Más que todo, del sector financiero, las entidades que más adquieren ese tipo de títulos que emite el gobierno para adquirir financiación, para adquirir liquidez y poder culminar obras públicas, poder desarrollar infraestructura, todo ese tipo de cosas, pues va a necesitar dinero y esos recursos, por lo general, esos títulos los compra del sector financiero los fondos de pensiones, ¿ok? Son los que más le compran ese tipo de títulos a el gobierno nacional. Y pues ya vemos después cómo el gobierno le devuelve los favores. Le dice, ay, tan chévere, usted que me ha ayudado tanto. Entonces, mira, chiquillo, lo que voy a hacer es, en esta época de pandemia, lo que voy a hacer es, voy a sacar una gran serie de incentivos y los voy a poner a mi banca de segundo piso, que es Bancoldex, Findeter, todas esas entidades. Le voy a dar esos recursos a ellos, pero con una condición, que ellos, como pues la banca de segundo piso no tiene contacto con las personas, no sabe de crédito, son inexpertos, pero como ustedes sí saben, la banca del primer piso, o sea, la banca comercial, ustedes sí saben de eso, entonces lo que vamos a hacer es, de la banca del segundo piso, vamos a trasladar esos recursos para que ustedes, que sí conocen perfectamente el negocio, los pongan a disposición del público, que eran las microempresas que estaban quebrando, las pequeñas y medianas empresas que estaban quebrando, y personas que estaban quedando desempleadas. Entonces, saca esos recursos y el solo trasladarle esos recursos de la banca de segundo piso a la banca comercial, la banca comercial le cobró 500.000 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, dígame si eso no es un buen negocio. Aparte que, pues, las entidades financieras le pusieron todas las trabas del mundo a esas MIPIMES que necesitaban financiación. Pues, obviamente, ¿qué balances iban a llevar? No, pues, estamos quebrados. ¿Cuál es su flujo de caja? No, pues, ahorita cerrados, confinados, pues, ¿qué flujo de caja voy a tener? Nada, ¿sí? Entonces, no le puedo prestar. Pues claro, las entidades empiezan a sentir ese choque. Por un lado, el gobierno haciendo publicidad que no em, despidan a su personal, que no vayan a cerrar, y comienza a sacar ese tipo de incentivos, pero a la larga eso no sirvió. ¿Por qué? Porque las personas no podían acceder a ese tipo de crédito. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es como el juego que utiliza el sector financiero con el gobierno. ¿Por qué? Porque esos recursos, cuando el gobierno necesita la mano, necesita sacar títulos a la venta, pues el primero que se los compra sin ningún pero es el sector financiero. ¿Por qué? Porque sabe que después le dan el desquite. ¿Listo? Y lo otro son recursos de crédito de característica externa, es decir, salir al mercado de valores internacional, poner a la venta títulos del Estado y venderlos. Si no lo logra vender o de pronto ve que no son atractivos, porque eso es lo que pasa siempre, eh, lo que hace el gobierno es ir a pedir préstamos.
préstamos al Fondo Monetario Internacional, préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo, con unas tasas de interés que si bien no son las más altas, pues son unas tasas de interés que nos duelen y sobre todo porque son recursos que se adquieren en dólares, ¿ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el tema le duele muchísimo al fisco nacional. Es un tema que es muy sensible para el gobierno, pero que de alguna u otra manera tiene que salir a buscar ese tipo de recursos, ¿ok? Entonces, son situaciones que se vuelven complejas de manejar para el gobierno nacional. Y lo otro son los establecimientos públicos, que por un lado, si no hay recursos, pues el gobierno empieza a vender acciones de los establecimientos públicos, ¿sí? O también aquellas utilidades que esos establecimientos públicos empiezan a generar. Entonces, son recursos que directamente el Estado empieza a utilizar en favor suyo para ejecutar obras o para poder seguir pagando el sostenimiento que depende, bueno, el sostenimiento que requiere la nación, sobre todo en aspectos públicos. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de los ingresos. Entonces, nótese lo importante y de dónde proviene la cantidad de ingresos que necesita el gobierno para poder seguir operando. ¿Listo? Ahora, aquí pues ya entonces lo vemos en el grueso del mapa, los ingresos corrientes con sus ingresos tributarios que se dividen en impuestos directos e indirectos, los no tributarios que son tasas y derechos, multas, contribuciones, transferencias y transferencias y otros aportes que pueden ser aportes de índole nacional o departamental. Eh, Luego, dentro de esos ingresos también tenemos los recursos de capital, que pueden ser recursos del balance, recursos del crédito y lo que generan los establecimientos públicos. Eso es la fuente de ingresos que tiene hoy en día Colombia. ¿Listo? Ahora, ¿cómo está el presupuesto de ingresos para el año 2021? Entonces tenemos aquí un presupuesto de rentas y recursos de capital y digamos que dentro de ese presupuesto que lo que hace contiene los ingresos totales del presupuesto general de la nación que provienen esencialmente de los impuestos que nosotros pagamos, personas naturales y jurídicas, y los que se obtienen de recursos de créditos. Entonces, ese monto. Digamos que para el 2021 el presupuesto de ingresos es de 313.9 billones, hablemos de 314 billones de pesos, y lo pueden consultar en esta dirección. Y de esos 314 billones de pesos, 154 billones son lo que se espera se recaude por medio de ingresos corrientes. ¿Qué son los ingresos corrientes? Lo que estábamos hablando ahorita. Los impuestos, los ingresos no tributarios y los otros aportes. Por este concepto, espera el gobierno nacional recaudar el 49% de lo contemplado dentro de ese presupuesto de ingresos. El otro 39% resultan ser ingresos de capital. Aquí digamos que los ingresos corrientes se aspira a que lleguen a un monto de 154.2 billones. Esos ingresos de capital que se espera que se recauden 123.7 billones. Y lo otro, que ya viene siendo lo más pequeño del rubro, son lo que generan los establecimientos públicos, que no pasa del orden de los 18.7 billones de pesos, esas utilidades que representan apenas el 6% del presupuesto de ingresos. El 5% vienen siendo fondos especiales que recaudan un 14.8 billones de pesos. Y lo último, lo que tiene que ver con la renta fiscal. ¿Listo? Eso nos da un orden de unos ingresos totales de 314 billones de pesos. Pero eso es lo que yo aspiro como Estado a recibir, a recaudar durante este periodo. ¿Qué pasa? ¿Cómo en qué lo voy a gastar? Entonces, digamos que aquí el gobierno dice, ok, de esos 314 billones de pesos que voy a recibir, me voy a gastar 185 billones en solo funcionamiento, es decir, pagarle a los funcionarios públicos por la labor que ha desempeñado. Bueno, y todo lo que deriva de eso, ¿no? Todos esos gastos que en la reforma tributaria que viene se supone van a peluquear, se supone van a quitar, ¿sí? Entonces, pagos de telefonía celular, van a reducir el tipo de vehículos que le van a dar a los senadores, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con el funcionamiento. En temas de inversión, el gobierno pretende invertir 58 billones de pesos. Es decir, apenas el 19% de los ingresos los pretende invertir en, en obras públicas, eh, es decir, en actividades que de una u otra manera le retornen algún rendimiento. Y el 22% se va en pago de deuda. ¿Ok? 70.5 billones
de pesos lo tenemos que pagar entre la deuda externa y la deuda interna. ¿Cómo está clasificada esa deuda? En deuda externa eh, estamos debiendo 5.6 billones de dólares. De esos 5.6 billones de dólares tenemos que pagar en solo intereses 8.5 billones de dólares. ¿Ok? Y en comisiones y otros gastos va un 0,1 billón de dólares. Entonces, esta deuda externa es la que nos está matando. ¿Ok? Deuda interna, tenemos una deuda total de 17 billones de pesos, es decir, esos títulos que sale el gobierno y pone en venta y que van los fondos de pensiones y le compran y que si le va mal al gobierno, entonces le dice, ay, mire, sabe que mi chinito no le puedo pagar lo que le había dicho. ¿Se acuerda que habíamos pactado unos intereses? Venga, hermano, no me los cobre porque es que no puedo pagarlo, ¿ok? Y pues el fondo de pensión dice, ok, pues no soy yo el que pierde, son los colombianos. Entonces, usted ve en su extracto, ay, no hubo rendimiento, sino hubo pérdida, entonces menos, y le empiezan a descontar. Eso se debe en gran parte a ese tipo de inversiones que hace los fondos de pensiones. A nivel de intereses, se está pagando solamente 21.4 billones de pesos, ¿sí? En comisiones y otros gastos, el 0,1 billones de pesos, y en fondos de contingencia está destinado a un monto total de 800.000 millones de pesos, ¿ok? Entonces, esta es la radiografía y el panorama nacional. Todo lo que recibimos lo estamos gastando y sobre todo un 22% se nos va a temas de deuda, ¿ok? Temas de deuda que pues ya con todo lo que hemos visto, pues Colombia está mal calificada, mal evaluada por las calificadoras de riesgo. ¿Y eso qué hace? Pues que nos cierra aún más las puertas ante las entidades que nos pueden llegar a financiar y aparte genera pánico. Genera pánico porque aquellos que nos prestaron dicen, miércoles, Colombia no nos va a pagar. Y entonces comienza a presionar y a presionar y a presionar. Es como cuando usted se atrasa con la tarjeta de crédito y lo comienzan a llamar y llamen y llamen y llamen todos los días y usted ya como que va a contestar y le da miedo. Eso me dice un sobrino que ha pasado eso. Y como que usted ya tiene ese temorcito ahí, ay, miércoles otra vez. Eso mismo le pasa al gobierno nacional. Cuando las entidades pierden confianza y dicen, bueno, esa plática se me va a embolatar, entonces, señor Colombia, ¿cuándo me va a pagar? Hermano, necesito que me abone. ¿Se acuerda que usted está atrasado? Hágame el favor, póngase al día y comienza ese tipo de presiones. ¿Ok? Entonces, esa es la radiografía de lo que tenemos hoy en Colombia. ¿Listo? Ese es el presupuesto general en la manera como recauda Colombia ese tipo de recursos. ¿Para qué? Para poder seguir funcionando. ¿Listo? Ahora bien, eh, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Sucede, y esta gráfica es muy diciente, eh, digamos que esta línea continua, esta línea negra completamente, representa los ingresos del país por concepto de tributos y la línea punteada representa todos los gastos. Entonces hay una fecha neurálgica para Colombia que fue la que hizo que se disparara el gasto. ¿Qué es? Bueno, si ustedes ven, aquí está, digamos que en esta época de 1960 los gastos estaban aquí abajito y los ingresos los superaban. Eso quiere decir que había un superávit, ¿sí? Cuando hay ese superávit, pues digamos que el gobierno es derrochón y, ay, sí, yo pago obras de infraestructura y hago y deshago y todo chévere, todos contentos, pero cuando el gasto comienza a ser superior, digamos que después de la década del 60, mire que el gasto, el tipo de recaudo empieza a caer drásticamente, ¿sí? Y el gasto sigue creciendo. Entonces, digamos que en esta época, ¿qué hizo el gobierno? Ah, no, la fácil, digo, señor Banco de la República, hágame un favor, imprímame tantos billones de pesos porque necesito recursos y lo que estoy recaudando no me alcanza. Ah, bueno, listo, hágale. Frun, y comienzan a imprimir dinero y se lo inyectan a la economía. Eso todos ya lo sabemos, eso redunda en inflación. Por eso es que si ustedes miran la inflación de esta época, fue de las más altas. Colombia no podía controlar esa inflación. Luego, digamos que esto lo subsanó Colombia por medio de impresión de dinero. Luego de esto, pues viene, se dan cuenta que hay que incrementar el recaudo de impuestos. ¿Por qué? Porque el país va creciendo, las obras sociales van creciendo, obras de infraestructura se requieren cada vez más. Entonces, ok, le dice, ok, usted quiere eso, pero ayude entonces a pagar más. Y comienza entonces a subir el IVA, comienza a crear otro tipo de impuestos. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de recaudar más dinero.
¿ok? Entonces se ve como desde el año 1965 se equipara tanto lo recaudado con lo que se está gastando hasta mediados de la década del 65, es decir, más o menos por ahí en el 68, se empieza otra vez a disparar el gasto, ¿ok? Y frente a los tributos. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Señor Banco de la República, oye, Chiqui, hazme un favor, imprímeme tantos millones de pesos que necesito. ¿Listo? Y el Banco de la República, como buen borrego, se despacha a imprimir toda esa cantidad de dinero. Entonces sigue aquí habiendo ese hueco fiscal. ¿Ok? ¿Qué se cubre con qué? Con impresión de dinero. Llegando al punto en donde ya el gasto cae, hay algo de superávit, pero vuelve a crecer el, el, el- el gasto, ¿ok? Frente a lo recaudado. Entonces aquí digamos que se ve cómo cae un poco el recaudo durante esta época. Digamos que el 77 hasta el 85 cae el tipo de recaudo y luego ven la necesidad, como está tan amplio la brecha entre los ingresos y los gastos, comienzan a incrementar más impuestos para tratar de subsanarlo. Pero pues también ven aquí una gran impresión de billetes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el Banco de la República estaba bajo las órdenes del presidente de la República. Entonces, si el presidente veía que le hacía falta plata, pues qué chévere, vaya y vaya y mande a imprimir. Es como cuando uno va con los hijos pequeños y quiero tal cosa, papi, no tengo ahorita, pues vaya y saque el cajero, como si el cajero estuviera ahí solamente para darle a uno dinero cada vez que necesita. Así mismo era digamos que es una analogía entre lo que estábamos viviendo en esa época. Entonces, mire la gran brecha que se empieza a crear acá en esta época. ¿Listo? Y aquí es cuando en el año 91, con la creación de la nueva Constitución Política de Colombia, que es la que estaba aún vigente, se le traslada al gobierno nacional una gran cantidad de responsabilidades. ¿Ok? La Constitución del 91 es una constitución muy buena, eh, que nos hizo ganar muchos derechos, también traía implícitos muchos deberes, pero le trasladó muchas obligaciones al gobierno nacional. Y si a eso le sumamos que el gobierno nacional de por sí es derrochón y fuera de eso es inepto para hacer buenas inversiones, pues es el perfecto caldo de cultivo para que todo salga mal. ¿Sí? Entonces, con una nueva constitución política en donde le decimos al señor gobierno, oiga, usted tiene ahora que cumplir con todas estas obligaciones. Y él dice, miércoles, pero si es que mire lo que yo estoy recaudando, ¿sí? Dice, no, aquí estoy recaudando esto y ya estoy en déficit. Y ahora me llega la Constitución del 91 que me dispara el gasto y mire todo lo que se ha disparado, la brecha tan grande que hay entre lo recaudado y lo que ha tenido que gastar el gobierno. ¿Y cómo cubre ese gasto? Adivinen, con deuda. Entonces, no tengo plata, los impuestos que estoy recaudando no me dan, pues simplemente salgo al mercado a buscar los recursos, así me toque pagar más. Y digamos que, como dicen las mamás, hay que destapar un hueco para tapar otro. Entonces, no estamos haciendo nada. Y sobre todo, mucha de esa deuda, pues la hemos adquirido en moneda extranjera y eso es lo que más nos duele. ¿Listo? Entonces, nótese cómo la Constitución del año 91 fue el disparador o fue el detonante que hizo que el gasto público se disparara. ¿Listo? Esto, pues obviamente, el gobierno nacional, pues a raíz de eso, ha venido incrementando más sus recaudos. Nótese cómo ha venido creciendo ese tipo de situación de recaudo de tributos vía tasas impositivas, vía incrementos en impuestos indirectos, etcétera, etcétera, se ha venido incrementando, pero no ha logrado, a partir de esa época, no ha logrado nunca tener superávit. ¿Listo? Eso como para que lo tengan ahí en la retina porque es bien importante. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo la Constitución del año 91? Nos llevó a un aumento del gasto sin precedentes. Eh, ¿Por qué? Porque volví y digo, le trasladó esa constitución muchas obligaciones al gobierno y el gobierno no estaba preparado para eso. Entonces, para poder cumplir con esas obligaciones, dijo, miércoles, tengo que salir a endeudarme. Eh,
el gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron a la misma tasa. Nótese que siempre los impuestos han estado, el recaudo por concepto de tributos han estado por debajo frente a lo que ha sido el gasto. Y ustedes dirán, ah, sí, pero es que eso solamente midiendo el tributo y los que no son los ingresos no tributarios y todo lo que recauda por utilidad de las empresas, del Estado, etcétera. Pues sí, digamos que aquí estamos haciendo un comparativo, pero es un comparativo que muestra una radiografía de lo que le pasó al gobierno nacional a raíz de esa constitución del 91. Entonces, si bien es cierto, aquí estamos viendo solo un aspecto, el aspecto tributario, y estamos dejando de ver los recaudos que tiene el gobierno nacional vía ingresos de capital, pues digamos que también hay que ser conscientes que pues no son eso lo que más representa. El grueso de los ingresos está marcado por los tributos. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí estamos haciendo una comparación que es al lugar, pero que de pronto, pues muchos podrán decir, ah, bueno, pero es que el dato aquí no resulta ser del todo acertado porque solo lo está viendo tributos contra el total del gasto. Sí, tiene razón, pero de todas formas la brecha sigue existiendo. Si juntáramos todos los ingresos, hoy en día, la suma de los ingresos no nos alcanza a cubrir la cantidad del gasto que tenemos. ¿Ok? Estamos desfasados. En los 60s, 70s y 80s, el déficit se pagó con emisión de dinero. Entonces, como les decía, no era sino que el gobierno nacional de turno levantara el teléfono, llamara al presidente del Banco de la República y le dijera, mire señor, hágame el favor, imprima dinero. ¿Por qué se debía esto? Porque el Banco de la República era otro establecimiento del Estado. ¿Ok? Entonces, no tenía independencia, cosa que se logró con la Constitución del año 91, en donde la Constitución le dijo al Banco de la República, usted es independiente y usted se va a encargar de todo el control fiscal y monetario de la nación, ¿ok? Y usted no le tiene por qué hacer caso al presidente. Eso es lo que se ganó con la Constitución. Entonces, desde ahí, el gobierno no ha podido seguir tapando este hueco por medio de emisión de dinero. ¿Por qué? Porque había que controlar la inflación. Nuestra moneda no se podía seguir devaluando de la manera acelerada como se venía haciendo. Entonces, había que ponerle un freno a eso. Y el mejor freno era haciendo o dándole la independencia que merece el Banco de la República. ¿Listo? ¿Qué más hay acá? Entonces tenemos que luego del 91 el déficit se ha pagado con deuda doméstica, es decir, sale el gobierno y vende títulos. Esos títulos pues tiene que pagar no solamente el capital que está recaudando, sino los intereses y obviamente pues eso le cuesta más al gobierno. Y en menor medida con deuda extranjera. Pero este en menor medida significa que cuando ya no le queda otra alternativa al señor gobierno, pues sale al mercado extranjero y se endeuda. ¿Ok? Pero se endeuda en dólares que nos duele más. ¿Listo? Es una deuda de la cual pues, nos va a costar mucho tiempo recuperarnos. No sé si tienen alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer hasta aquí. Hola, no me diga que se durmieron, sagrado rostro. Hola, profe. Pues que estamos en la olla. Aquí Sí, Estamos graves. En el panorama estamos graves. sí, es Estamos bastante cebados. difícil. Sí, y precisamente por eso era que quería arrancar la sesión o arrancar este curso dándoles contexto de esta situación, para que todos veamos lo importante que resulta para el presupuesto general de la nación la parte tributaria. ¿Ok? Ya, digamos que pasando de esto, vamos a entrar a un término, digamos que, y en términos de déficit fiscal y de deuda, ¿cómo estamos? Pues no es que estemos de la mejor manera posible, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de un temita que es la regla fiscal en Colombia. Y ustedes dirán, bueno, ¿alguien sabe qué es esa regla fiscal? Y no se vale que lo busquen en Google. Si lo saben bien, si no, pues no hay ningún problema. Ok, entonces, digamos que la regla fiscal, ¿qué es? Es un compromiso eh, que el gobierno debe honrar
¿sí? O sea, es como ese pacto que hacemos entre amigos en donde, no, yo nunca me voy a meter con su novia y usted nunca se va a meter con la mía y hacemos ese pacto, listo, y lo cumplimos. Eso es una regla fiscal, es ese compromiso que el gobierno debe honrar para reducir en el mediano plazo la diferencia entre los ingresos de la nación y sus gastos. Es decir, como que le dicen, mire, usted no se puede seguir endeudando más y al contrario, de eso que está recibiendo, de esos ingresos que está obteniendo, tiene que destinar una parte para pagar esas deudas. Usted no puede quedar mal, le dicen al gobierno nacional. Entonces el gobierno dice, ok, listo, me someto a eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces crean esa regla fiscal en Colombia. ¿Listo? Entonces, donde le dicen, mire, usted no se puede pasar de endeudarse en un tanto por ciento. ¿Listo? Entonces, digamos que el comité consultivo de la regla fiscal, porque eso es un comité, el que estudia cuánto es lo que anualmente el gobierno puede llegar a endeudarse y cuánto es lo que tiene que empezar a pagar. Entonces, digamos que ese comité consultivo de esa regla fiscal aprobó la suspensión de la regla fiscal en Colombia durante la época de la pandemia, o sea, durante el 2020 y lo que va en el 2021. Esa regla fiscal, digamos que la ley 1473 de 2011 sobre la regla fiscal se creó en ese año y empezó a regir desde enero del 2012. ¿Y qué busca? Garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica del país al establecer esas metas de déficit. Entonces le dice ese comité consultivo de la regla fiscal al gobierno, le dice, mire, usted tiene que cumplirme una regla fiscal del 2% anual. ¿Qué significa? Que el gobierno no se puede endeudar en más del 2% y tiene que bajar la deuda por lo menos en un 2%, ¿ok? O sea, pagar intereses y pagar capital, que eso reduzca ese nivel de deuda. Y eso es bueno, ¿sí? Es decir, esa regla fiscal es sana y nos va a ayudar a salir, bueno, a cumplir con las obligaciones y a ir disminuyendo poco a poco el nivel de endeudamiento en el que estamos. ¿Ok? Entonces aquí vemos un comparativo en donde está lo verde es la deuda bruta y lo azul es la deuda neta. Entonces en el 2015 nuestra deuda bruta era del 44.6% y la deuda neta era del 41.8%. Y básicamente eso es lo que busca esa medida, esa regla fiscal, tratar que la deuda bruta no se dispare en comparación con la deuda neta. Y vemos que siempre los márgenes pues, están como muy cercanos, ¿no? No vemos que disminuya, que tenga un incremento tan alto ni que caiga tanto, pero pues se mantiene y se logra disminuir un poco el monto de la deuda. ¿Listo? Eso ha venido pasando en el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, pero en época de pandemia le dijeron al gobierno, hermano, hágase loco con la regla fiscal, nosotros nos vamos a tapar los ojos y usted haga lo que quiera para endeudarse, pero trate de pagar lo que más pueda. Entonces el gobierno nacional incrementó su deuda. Mire que venía creciendo a la tasa de un 1%, un 1%, aquí ya se pasó a un 3%, aquí subió un 1%, pero aquí ya se descaró. Entonces pasamos a endeudarnos casi en 15 puntos porcentuales, al igual que la deuda neta. Y en el 2021, esto está a corte del 2, creo que es de junio, ya iba la deuda neta, la deuda bruta en 65.2% y la deuda neta en el 63.5%. Es decir, la regla fiscal por temas de pandemia hubo que violarla, hubo que romperla y darle libertad al gobierno para que se endeude con el ánimo de que de poder subsanar o poder crear algunos incentivos que le permitieran a las personas del común sobrellevar la época de confinamiento y de pandemia. ¿Listo? Es un tema complejo, un tema complicado, pero pues digamos que en lo que, y esto no es solamente de Colombia, esto es de todos los países, todos han tenido que hacer esto. Con Estados Unidos está peor el tema. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se puso a consignarle a las personas que estaban en situación de desempleo más o menos $1.500 mensuales, ¿ok? Entonces, si en una familia la pareja se había quedado sin dinero, se había quedado sin empleo, les estaba llegando por lo menos $3.000
mensuales, y con esto pues podían sobrevivir, ¿ok? Entonces fue muchísimo mayor el impacto que estamos viendo aquí en Colombia, es muchísimo mayor en Estados Unidos debido a esas ayudas que brindó el gobierno, ¿ok? Ahora, digamos que con todo el tema de la pandemia, pues esa pandemia lo que ha hecho es aumentar el nivel de deuda del gobierno y se proyecta un mayor déficit fiscal para este 2021, ¿ok? El Ministerio de Hacienda prevé que ese déficit aumente a un 8,6%, ¿ok? Eh, y esto aquí es viendo que ese déficit fiscal aumente un 8,6% en comparación del PIB, ¿ok? Que es diferente al presupuesto general de la nación. El PIB de Colombia más o menos está en el orden de los 750 billones de pesos. Entonces se está esperando que ese déficit fiscal se incremente en un 8,6% en comparación de esos 750 billones de pesos del PIB, ¿ok? Eh, digamos que eso era, digamos que esta cifra es muchísimo más de lo que se esperaba se pudiera endeudar el gobierno nacional, ¿ok? Eh, y pues digamos que con esto se hace que cada vez sea muchísimo más difícil llegar a las metas que se ha planeado el gobierno nacional para el año 2022. Entonces aquí vemos que esas metas del déficit, según el marco fiscal de mediano plazo 2020, reportaba que para el 2021 ese déficit se incrementara a un 5,1% del PIB, pero mire que ya lo estamos subiendo al 8,6%, ¿ok? Y para el 2022 se esperaba que bajara al 2,5% del PIB, pero con este panorama no se sabe qué puede pasar en el 2022, ¿ok? Entonces, mire cómo aquí el déficit fiscal se logró mantener estable 2012, 2013, subió un poquito el 2014, se disparó ya el 3% en el 2015, se volvió a disparar en el 2016, ¿sí? Pero esto viéndolo desde la óptica del PIB, ¿ok? Entonces, esto es una cifra fuerte, ¿ok? Sáquele el 4% a 750 billones de pesos y se va a dar cuenta que esos son... de como 3 billones de pesos, algo así por el estilo. Luego en el 2017 lo lograron bajar a 3,6, en el 2018 al 3,1, ya para el 2019 está en el 2,50, pero debido a su pandemia, mire todo lo que se disparó, al 7,80%, cifra a la que no se veía ese déficit aumentar desde hace varios años atrás, ¿ok? Y se espera que llegue al 8,6% en el 2021. ¿Listo? Digamos que aquí los expertos eh, consideraron que los motivos que desplazaron los gastos de 2020 a 2021 fueron razonables, ¿sí? Pero el comité de la regla fiscal, que es ese comité que es el que se encarga de control, de poner en cintura el nivel de endeudamiento del gobierno, ese comité lo que hizo fue señalar que es indispensable garantizar la reducción de la deuda a partir del 2022. Es decir, dijo, ok, listo, yo en el 2020 me hice loco, me tapé los ojos y le di libertad a que el gobierno se endeudara todo lo que quisiera. ¿Por qué? Por temas de pandemia, porque estuvimos como 4 o 5 meses encerrados. Es más, yo llevo más de un año sin ir a la oficina. ¿M? Todo ha sido trabajo remoto. Eh, Aparte, duramos como 7 meses, casi 8, sin vuelos internacionales. Entonces, todo eso afectó el desarrollo de la economía, ¿ok? Entonces, ese comité de la regla fiscal dijo que, mire, yo me hice loco, yo traté de ayudar, esto se está desbordando, pero garantíceme que a partir del 2022, usted, señor gobierno, se va a volver a ajustar el cinturón, ¿ok? Y pues va a ser difícil, ¿por qué? Porque el 2022 es un año electoral, este gobierno pues va a seguir gastando dinero, va a seguir dando mermelada, porque necesita que le aprueben otros proyectos, y eso pues va a hacer que el nuevo gobierno que llegue, sea de izquierda o de derecha, el que sea, todos van a ser igual. No es que nos vayan a ayudar mucho, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con quién vamos a elegir. ¿Listo? Eh, y aquí esto a veces se tiende a volver como a tener tonos o tintes políticos, ¿no? Pero estamos hablando de impuestos y eso a eso nos vamos a enfrentar, ¿listo? Entonces digamos que cuando hay un déficit fiscal,
Es decir, ¿qué es déficit fiscal? Cuando los gastos son mayores que los ingresos, ¿ok? Entonces, digamos que existen 4 maneras de pagar ese gasto público. La primera es con ingresos tributarios y los superávit de las empresas estatales, es decir, con las utilidades que generan esas empresas estatales. Entonces, yo puedo cubrir eh, ese gasto público con los impuestos que recaudo y con las utilidades de las empresas públicas, ¿sí? También puedo hacerlo con emisión de dinero. Y como lo vimos en la gráfica anterior, lo que se hizo en la década de los 60, de los 70 y de los 80, ¿ok? También yo puedo obtener dinero para cubrir mi gasto público por medio de la venta de activos del Estado. Entonces, le doy permiso a empresas extranjeras que vengan a explotar el Cerro de Santurbán, que aunque es una fuente de agua, pues yo lo que necesito es plata. Entonces, pues yo le doy las licencias y que ellos allá se maten con la población y arreglen su problema, pero a mí que me paguen. Y lo otro, un cuarto mecanismo para obtener ingresos y poder cubrir el gasto público es con deuda pública. Es decir, el Estado emite títulos de deuda, bonos de Estado, bonos de tesorería y con ese dinero recaudado procede a pagar otras obligaciones. Y esta es la manera bajo la cual el gobierno está pagando ese déficit fiscal. ¿Ok? Ahora bien, aquí hay que decir que muchos de esos títulos que vende el gobierno son adquiridos en gran medida por los fondos privados de pensión. Y adicional a eso, el 40% de la deuda es externa, es decir, es en dólares. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista el panorama es maluco, es bien complejo. Y a pesar de que la regla fiscal, que fue creada en el 2012, bueno, fue creada en el 2011, pero implementada en el 2012, la deuda ha seguido creciendo, en parte por la depreciación del peso, es decir, como tenemos deuda en dólares, pues nos duele más porque se crece más la deuda. Entonces, ¿y eso a qué se debe? Debido a la depreciación del peso. Y se estima que crecerá aún más por temas de la pandemia. Y aquí tenemos esta gráfica. Tenemos por un lado el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, todo esto en porcentajes del PIB, contra la deuda fiscal del Gobierno Nacional Central, también en porcentajes del PIB. ¿Listo? Entonces, en esta gráfica vemos, por un lado, el déficit y por otra, la deuda como tal, y vemos que ese déficit va disminuyendo desde el año 2000, empieza a disminuir. Aquí tuvo un leve incremento en el 2007 y 2008, medio entró a estabilizarse y volvió a caer, ¿sí? Y vuelve y adquiere esa figura de crecimiento debido a la pandemia. Nuestro déficit va creciendo y aquí se estima que llegue en el 2022 a 8.6. ¿Listo? Y el nivel de deuda va igual, va casi que en la misma tónica. Si uno sobrepusiera estas dos gráficas, casi que le podría dar una lectura muy similar al comportamiento que ha tenido ese nivel de déficit con el nivel de deuda que ha venido teniendo el país. Entonces encontramos casi que un comportamiento que es muy similar y es el crecimiento tanto del déficit como de la deuda. ¿Ok? Ahora, aquí en la gráfica de la derecha se empieza a notar que en el año 2012 digamos que la deuda fiscal empieza a subir, ¿sí? Y empieza a subir y digamos que, y uno diría, pero bueno, ¿por qué va a subir la deuda si ya teníamos esa regla fiscal implementada que empezó a funcionar desde el año 2012? ¿Por qué comienza a subir aquí en el año 2012 el endeudamiento? ¿Sí? Eh, y, y más aún, sabiendo que la regla fiscal está diseñada para eso, para controlar al gobierno para que no se endeude. Entonces, la pregunta es, ¿por qué comienza a subir la deuda? Y básicamente la respuesta es porque la deuda que ha adquirido el gobierno en dólares, ¿sí? Y debido a la depreciación de la moneda, pues esa deuda se ha casi que duplicado. Es decir, los $1.000 que habíamos pedido prestados en el año 2012 a una tasa de cambio de 1.800 pesos, se duplicó debido a qué? Pues debido a que hoy estamos pagando por cada dólar una tasa de cambio del orden de los 3.700 pesos. Es decir, adquirimos una deuda a 1.800 pesos y hoy la tenemos a 3.700 pesos por cada dólar. Se duplicó esa obligación. ¿Por qué? Porque nuestra moneda ha estado perdiendo valor constantemente. Entonces, sí es fácil de hacerle la lectura a estas gráficas. Sí me hice entender. Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Todo esto sale en el examen, ¿no?
Ahora, Profe, no, una ahora sí pregunta, por qué pierde valor la moneda? pues en gran medida por por todo el tema de la economía. Entonces, una economía que no es sólida, una economía en donde es muy difícil traer inversionistas del exterior, eso repercute en que, pues digamos que nuestros productos no se vendan de la mejor manera y además, pues que Colombia, su producto estrella es el petróleo. Bueno, el petróleo y el carbón, ¿sí? No tiene más productos. Entonces, digamos que una economía que depende tanto de un producto tiende a sufrir más que economías que tienden a diversificar eh, sus mecanismos de inversión, bueno, sus fuentes de ingresos. En este caso, pues digamos que el dólar, bueno, el dólar no, sino el petróleo, se vio duramente golpeado en el 2020. Si ustedes recuerdan cuando todo el mundo estaba en confinamiento, fue más o menos marzo, abril, mayo, algo de junio, pues digamos que eso hizo que, pues por obvias razones, no hubiesen carros en la calle. Digamos que el consumo de petróleo se vino al piso. Buques que estaban transportando petróleo a nivel oceánico no tenían en dónde descargar el petróleo porque ningún país quería encartarse con petróleo en ese momento. ¿Por qué? Porque no tenía cómo venderlo, cómo convertirlo en gasolina y que esa gasolina se convirtiera en dinero. Entonces, pues nadie se quería comprometer. El precio del petróleo cayó a niveles históricos, ¿sí? Creo que si un buque quería hacer entrega del petróleo que tenía dentro de su buque, un país le estaba era cobrando para que él le pagara y le pudieran recibir ese petróleo. Entonces, imagínense hasta dónde llegó el tema de la pandemia. Y eso obviamente, pues golpeó fuertemente las arcas del Tesoro Nacional e hizo que la situación se agravara aún más, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es cuando el gobierno en su desespero dice, bueno, ¿cómo vamos a cumplir con todas estas obligaciones? ¿Qué vamos a hacer si nuestra moneda sigue perdiendo valor? No somos competitivos, no, digamos que estamos muy endeudados, no tenemos buenas fuentes de ingresos, nuestro sistema tributario no es el mejor del mundo, y todo eso como que golpea y eso hace que directa o indirectamente la moneda de un país se vaya depreciando. Eh, También todos los temas de impresión de dinero, pues Colombia hoy en día, si bien es cierto, el Banco de la República está controlado, pues digamos que ha habido ocasiones en las que el gobierno ha tenido que salir a imprimir dinero. ¿Y cómo lo imprimen? Se puede imprimir dinero, digamos que, bueno, existen varios mecanismos por los cuales se crea el dinero en una economía. El primero de ellos es, obviamente, pues que el Banco Central, en este caso el Banco de la República, imprima dinero, ¿ok? Entonces se empieza a imprimir dinero y lo inyecta a la economía. Existe otra, digamos que de esa forma apenas se crea un, qué sé yo, un 5%, casi un 10% del dinero de un país por medio de impresión de dinero. Existe otro mecanismo que es por medio del cual se genera más o menos el 80% de la inyección de dinero en un país y es vía bancos comerciales. Si ustedes recuerdan por allá un poco la historia de cómo fue el origen de los bancos en el país, cada banco tenía su propia imprenta de billetes. Entonces, si usted necesitaba plata, venga, necesito un préstamo de, qué sé yo, 5 millones de pesos y como respaldo le dejo mi casa. Ah, ok. Venga mañana, no, pasado mañana, porque es que como tengo que imprimir el billete, tengo que esperar a que se seque y ya le tengo los 5 millones y se los entrego y usted me deja hipotecada su casa. Y así es como los bancos empiezan a crecer y a hacerse fuertes. Eh, y digamos que de esa manera, mediante deuda, o a quien no lo han llamado y le han dicho, hola, qué sé yo, Alexander, usted es tan buen cliente y su comportamiento crediticio ha sido el mejor que le tenemos el paquete de la vivienda. Y uno dijo, miércoles, ¿y qué es el paquete de la vivienda? No, es el mejor paquete, mire, le tenemos tarjeta Visa y tarjeta Mastercard. Le tenemos cupo de crédito rotativo que en caso que usted necesite no es sino simplemente que nos llame y le aprobamos ese crédito automáticamente para que usted lo gaste en lo que necesite.
Aparte, le damos una cuenta corriente con sobregiro y ¿qué más le pueden dar? Bueno, digamos que ya con eso usted está más que endeudado. ¿Ok? De esa manera, digamos que ese paquetico representa que a mí me van a desembolsar el orden de unos 30, 40 millones de pesos. Eso era dinero que no existía en la economía, ¿sí? Pero que yo en el momento en que decida utilizarlo, simplemente levanto el teléfono, señor de vivienda, deme ese dinero, que lo necesito, ¿ok? Ahí se crearon 40 millones de la nada y van a ser inyectados a la economía, ¿ok? Y esa es la manera en la que se crea más del 80% del dinero en un país. Entonces, el 5% se crea vía impresión de dinero por parte del Banco Central, en nuestro caso el Banco de la República. El 80% lo crea los bancos comerciales mediante la generación de deuda. Y el 15% que nos falta se crea vía flexibilización cuantitativa. Muchos ya saben de lo que estoy hablando, otros de pronto el término es nuevo. ¿Qué significa flexibilización cuantitativa? Es simplemente cuando el gobierno dice, miércoles, tengo que eh, imprimir dinero, pero pues no voy a decir al Banco de la República, oiga, imprímame tanto dinero porque ya no tengo poder y él me va a regañar y de pronto hasta me va a demandar y voy a quedar ahí en problema. Entonces, más bien, lo que yo puedo hacer, yo gobierno, es, señor Banco de la República, ay, usted acuérdese que somos amigos, usted me ayuda, yo lo ayudo. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Mire, yo voy a generar una gran cantidad de bonos del gobierno o de bonos de tesorería y usted me hace un favor, usted me los compra. ¿Por qué me los compra? Porque es que si usted me los compra, pues digamos que con las utilidades que usted vaya a generar, pues de ahí se paga y yo no voy a tener que sacar plata. Eso sí, pues me va a doler el echar de menos sus utilidades porque son buenas, pero pues digamos que así usted me va ayudando, yo tengo liquidez y puedo cumplir con las obligaciones tanto sociales como infraestructura que tengo para con la nación. Eso fue lo que por lo general hizo Estados Unidos durante la pandemia. Llamó a la Reserva Federal, le dijo, mire, yo voy a sacar tantos bonos, usted me los compra todos y lo que hace es que esa plática no me la va a dar, sino que esa plata la va a convertir usted en dinero electrónico, se la va a consignar electrónicamente a las personas que están desempleadas. Yo le paso un listado y usted hace el listado, le va a girar a cada uno de ellos mensualmente $1,500 y se los consignan esa plata. Entonces, dinero que no existía, que fue creado electrónicamente y del cual van a hacer uso las personas. Eso es lo que se conoce como flexibilización cuantitativa. Pero, ¿eso en qué va a derivar? En inflación. ¿Ok? Eso es lo que se espera en estos momentos, que estalle esa burbuja en Estados Unidos. Y si Estados Unidos estornuda, pues Latinoamérica le da la pulmonía con COVID incluida. Entonces se podrán imaginar lo que se nos viene pierna arriba, donde a Estados Unidos le pasa ese tema, que ya no estaríamos hablando de inflación, sino de hiperinflación, que es muchísimo más complicado y es de lo que está viviendo hoy en día Venezuela y que ya lleva viviendo hace mucho tiempo. ¿Ok? Entonces son temas que en realidad hablan muy mal de una economía, que llevan muchas veces cuando hay ese tipo de problemas inflacionarios, ¿a qué recurre el gobierno? A privatizar empresas, a apropiarse de esas empresas, tal cual como lo que se vio con Venezuela, ¿ok? Que en realidad llevó al deterioro de la economía a niveles inesperados. Entonces, pues básicamente eso es lo que se espera y es como una radiografía de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿ok? Y aquí tenemos un par de gráficas. Esta es la gráfica que habíamos analizado en el slide anterior, en donde veíamos cómo el gobierno había suplido esta brecha, este déficit, por medio de impresión de dinero. Y precisamente en ese mismo lapso de tiempo, en la década del 60 al 88, bueno, de la década del 60 al 90, fue cuando la mayor inflación se vivió, gracias a a esos momentos en que se imprimieron esos dineros, ¿ok? Entonces, miren los picos tan altos, la mayor inflación que se tuvo fue en esa época, del 62 al 90, ¿sí? Llegando a temas de una inflación casi del 33%.
la máxima fue del 34%. Y ni hablar de la inflación que tiene Venezuela, que ya se mide en millones de puntos porcentuales de depreciación de su moneda. Entonces, nótese cómo va muy atado a la impresión de dinero los picos de inflación. ¿Ok? Cada vez que Colombia tuvo que imprimir dinero, cayó en estos picos elevados de inflación. Y en esto hay una gran polémica. No sé si ustedes han tenido oportunidad de escuchar lo que están proponiendo. eh, digamos que aquí hay una pelea fuerte entre economistas ortodoxos y los economistas no ortodoxos. Los no ortodoxos son los de la Universidad Nacional y los ortodoxos son los de la Universidad de los Andes, y entonces se separan, andan agarrados, justificando, o bueno, tratando de decirle, y en el medio está Petro, diciéndole, no, pues sí, Duque, imprima plata porque es lo que se necesita ahorita. Entonces, los ortodoxos más Petro, los no ortodoxos más Petro, están diciéndole al gobierno, imprima dinero, imprima que lo que necesitamos es plata para poder sacar a la población de esta situación. Y en parte tiene sentido. Tiene sentido en que ustedes van a decir, pero este man se está contradiciendo. Me acaba de mostrar una gráfica en donde me dice que en la medida en que se imprime dinero, se dispara la inflación. Ok, eso es cierto. Pero también es cierto que en ninguno de estos momentos, es decir, que la inflación que se disparó en estos momentos nunca estuvo precedida por una situación como la que estamos viviendo actualmente. Digamos que aquí había empleo, había condiciones favorables y con todo y eso se imprimió dinero y obviamente al haber más circulación de dinero, pues la gente gastaba más y eso hacía que el poder adquisitivo del dinero se perdiera. ¿Qué es lo que dicen los no ortodoxos hoy en día? Dicen, no, hermano, imprima billetes y salvemos la economía de una buena vez, ¿sí? Y los ortodoxos le dicen, pero ¿cómo es de bruto? ¿Cómo va a decir que imprima dinero si mire, se va a disparar la inflación? Y lo que dicen los no ortodoxos, o sea, la Nacional y Petro, dicen, no, no va a haber inflación. ¿Por qué? Porque la gente ahorita está desempleada. Mire la cantidad de desempleo que hay hoy en día. Aparte, mucha de la gente que mueve la economía pertenece al sector informal y ese es el sector más golpeado. Entonces, lo que le proponen es inyecte dinero a la economía, que esas personas no se van a gastar ese dinero ni en celulares, no se van a gastar esa plata en ropa, no se van a gastar esa plata en cosas suntuosas, sino que lo van a necesitar para mercar y para seguir saliendo a flote en el día a día. Entonces, esa es la justificación que se está dando y en cierto sentido, digamos que en cierta parte tiene sentido ese argumento. Hoy las personas no tienen para gastar de más, ¿sí? Si ustedes ven un panorama, van a un centro comercial, se van a dar cuenta que hay mucho local cerrado. Por un lado, porque los comerciantes se dieron cuenta que no pueden seguir pagando ese arriendo tan caro de un centro comercial. Y por otro lado, que a las buenas o a las malas, todos los comerciantes aprendieron a vender por Internet. Y nosotros como clientes aprendimos a comprar por Internet. Entonces dicen, pero qué boba, ¿qué hago yo pagando un arriendo si puedo vender por medio de mi página web y ya ha ido creciendo? Pues miren nomás el volumen de ventas como le creció a Dafiti, como le creció a todas estas empresas que tuvieron oportunidad de dar el salto para las ventas por Internet y las llevó a ser exitosas. Pero digamos que hoy en día ese tipo de mercados, como se ha visto tan golpeado, cada rato usted los ve, no le ha llegado al celular, oferta en tal producto, oferta en tal tienda, compre hoy al 50% de descuento, hoy no pague el IVA. Todo ese tipo de ofertas nos viven llegando al celular. ¿Por qué? Porque las pocas personas que están sosteniendo ese mercado, pues, valga la redundancia, son muy pocas. Y segundo, pues las demás personas no tienen capacidad para estar gastando o invirtiendo dinero en ese tipo de productos. Prefieren lo básico, la canasta familiar y situaciones como el arriendo, como el pago de la cuota hipotecaria, en fin, todo ese tipo de gastos. A eso es a lo que se espera que las personas logren destinar. Ya las personas no están viajando en la misma medida en lo que estaban haciendo anteriormente. Hoy en día las personas se restringen en eso, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Y digamos que desde esa reflexión, pues el tema suena. Uno dice, bueno, pues sí, tiene sentido. Las personas no se van a gastar eso en un cine, no se van a gastar eso en viajes, en paseos. ¿Por qué? Porque la economía está muy golpeada y las personas lo que necesitan es ayuda, ¿ok? Pero existe el riesgo. El riesgo siempre va a estar ahí latente.
que la inflación se apodere y lleguemos a temas ya no de inflación, sino de hiperinflación. Y ahí el tema se vuelve mucho más complicado, ¿ok? Entonces digamos que aquí la inflación empieza a descender a raíz de la Constitución del 91, cuando el Banco de la República adquiere su independencia y empieza a restringir la emisión de dinero. Entonces aquí se le acabó la recocha al gobierno nacional y comienza a descender esa impresión de dinero y ya la inflación comienza a controlarse, aunque pues no ha dejado de tener sus sobrepicos, pero pues ya digamos que de una manera mucho más controlada. ¿Listo? Ahora, segundo punto, ¿por qué las protestas? Digamos que para nadie es un secreto que su amigo, su presidente Duque, no es el que goce ahorita de la mayor popularidad. A abril del 2021 su popularidad estaba en el 33.1, creo que hoy está más baja. Digamos que eso es el nivel de aprobación, los que aprobaban la gestión del presidente era apenas el 33% y los que la desaprobábamos éramos el 63.2%. Entonces aquí aparece el margen de desaprobación, como en muchas épocas desde que él asumió, casi siempre fue más el nivel de desfavorabilidad que el de favorabilidad. Cuando arrancó, en el primer trimestre, su nivel de favorabilidad era el 53.8 frente a un 32.5 que no lo aprobaba, y ahí empieza a dispararse. ¿Sí? Se invierte totalmente la gráfica, cae completamente ese nivel de aprobación en el último trimestre del año, cae del 53 al 27 y si aumenta el de desaprobación al 64 y así sigue fluctuando, ¿ok? Hasta llegar a estos topes. Entonces es un gobierno que goza de mucha impopularidad, un gobierno que las personas se han dado cuenta que es manipulable, que sus órganos de control están a cargo de sus amigos, un fiscal de bolsillo, un procurador que fue profesora de él, que es también de bolsillo, un contralor que es también de bolsillo, un defensor del pueblo que ni aparece, en fin, ese tipo de situaciones, pues, digamos que dan una sensación de ingobernabilidad y que están gobernando para una persona. Y ya ustedes saben quién. Perdónenme si de pronto esto es una posición muy personal, esta es una lectura muy propia. Aquí la universidad no tiene nada que ver, eso lo hago yo desde la investigación que he hecho y las bases que tengo, pero sí digamos que me encuentro muy en desacuerdo en muchas de las cosas de este gobierno. ¿Por qué? Porque fue puesto por otro, ¿sí? Y nos damos cuenta que no tiene nada de autoridad, no tiene nada de gobernabilidad, y pues eso se refleja en las cifras que estamos mostrando aquí en la diapositiva. Por un lado eso, el que este gobierno es muy impopular, ¿listo? Por el otro, el que Colombia sigue siendo un país, es el segundo país más desigual en la región, bueno, en toda Latinoamérica. ¿Y qué es desigualdad? ¿Cómo se mide la desigualdad? La desigualdad se puede medir, digamos que un primer aspecto es a través del ingreso por familia. Entonces, digamos que cuando por familia, y por familia entiéndase por lo menos 4 integrantes, mamá, papá y 2 hijos, se dice que cuando una familia devenga más de $3.000, es decir, más o menos unos 14 millones de pesos por familia, se dice que esa familia está en el top 1% de la escala, es decir, como los más ricos, ¿sí? Ese top 1% lo conforman aquellas personas que por familia devengan o devengan por lo menos 14 millones o más mensuales, ¿listo? Entonces, si en su familia está su mamá, su papá, usted que ya trabaja y su hermano que ya trabaja, suman los ingresos que cada uno de los 4 obtiene, y si le da más de 14 millones, usted, mis queridos amigos, hacen parte de este 1%. Ahora, si usted eh, por familia devenga, digamos que los ingresos de la familia suman aproximadamente 6 millones, 7 millones de pesos, usted está dentro del top 10% de la población, ¿ok? Esa población que gana más de ese monto, de esos 6 o 7 millones de pesos mensuales por familia. Entonces, nótese que aquí estamos hablando de familia, 4 tipos de ingresos. Y ahí está el 10% de la población. Entonces, digamos que aquí hemos hablado
del 11% de la población. Y el resto de la población devengan $521 mensuales o menos de $521 mensuales. Eso lo devenga más del 80% de la población, ¿sí? Personas que por familia están devengando esa cifra, 521 dólares. Estamos hablando de cerca de, bueno, menos de 2 millones de pesos, ¿sí? Y eso es un monto exagerado, un monto exorbitante. Y es más, se dice que en Colombia las personas tienen que, o sea, están devengando por día, los más pobres, más o menos en el orden de los $2, $3 diarios. Y pues para mantener una familia con ese tipo de ingresos es muy difícil, ¿ok? Entonces digamos que bajo esta métrica se están midiendo los ingresos por familia. Y con base en eso viene cómo es el comportamiento de esos ingresos, pero a nivel de países de la OCDE, ¿ok? Entonces aquí en esta, bueno, aquí esta gráfica nos habla del recaudo de impuestos vía países de la OCDE. Entonces, digamos que México, que es esta línea azul, es el país que pertenece a la OCDE que menos recauda en impuestos, ¿ok? Luego le sigue Colombia, que es esta línea cafecita, y luego Chile, ¿ok? Chile que ese es el tercer país que en la región, digamos que en América, solo 4 países hacen parte de la OCDE, Estados Unidos, Chile, Colombia y México. Estados Unidos pues recauda muy bien a nivel de impuestos, pero sigue siendo menor frente al país que más recauda, que es Francia. ¿Ok? Francia está recaudando a nivel de impuestos más del 45% de sus ingresos. Colombia apenas está recaudando poco más, bueno, como un 19% de, de sus ingresos vía tributos. Eso habla mal de la gestión de un país. Y habla mal, ¿por qué? Porque se supone que vía tributos es como más debería tener recaudo una nación y Colombia no lo tiene. ¿Ok? Y uno dirá, pero bueno, pues México está peor y México es más grande y no sé qué, ¿no? Pero México tiene más recursos naturales, México tiene mucho más turismo, México tiene otras fuentes de ingreso que sopesan esa parte que deja de recaudar vía tasas impositivas, ¿ok? Entonces, Colombia a nivel de recaudo de impuestos, pues está bastante mal. Y digamos que arrancó Colombia con un recaudo del 15% y ha venido aumentando poco a poco, paulatinamente, pero nunca ha logrado pasar del 20%. ¿Ok? Se ha mantenido ahí en esa franja entre el 15 y el 20%. ¿Ok? Eh, y este tipo de situaciones, digamos que aquí vemos como Colombia es básicamente en la región, en toda Latinoamérica, bueno, en toda América, es el tercer país con la tasa impositiva más alta a nivel, bueno, la tasa impositiva que le cobra a las empresas. Es el tercer país con la tasa impositiva más alta. Los primeros son Brasil, que le cobra un 34%, y Venezuela, un 34%, y luego sigue Colombia con un 33%, que si bien es cierto, ya se tenía planeado que para el 2022 bajara al 30%, ya con la nueva reforma tributaria que se viene, no va a bajar, va a subir al 35%, pero digamos que mirando esta cifra del 33%, pues ya éramos el tercero. Imagine cuando suba al 35%, vamos a ser el país que más le cobra a las empresas. ¿Y esto en qué va a redundar? En que menos empresas van a querer invertir en el país. ¿Por qué? Porque tenemos la tasa tributaria más alta para ellos. Entonces no somos atractivos para ningún tipo de empresa. ¿Listo? Le sigue después Argentina con un 30%, Costa Rica con un 30%, etcétera, etcétera, hasta llegar a un Estados Unidos con el 21%. O sea, es más fácil crear empresa en Estados Unidos que crearla en Colombia. Listo. Ahora, eh, digamos que esta es una gráfica que nos muestra cómo ha sido el nivel de calificación que han dado esas entidades calificadoras de riesgo sobre el nivel de inversión en el país. Y esto nos muestra que Colombia ha venido empeorando. Entonces, por este lado tenemos a Uzbekistán. Ustedes dirán, uy, hijo de pucha, ¿eso dónde queda? Pues por allá en Europa, Asia, por ahí medio mezclado. Y es un país que tiene un nivel de corrupción impresionante. Y ese país tiene
el nivel de calificación más bajo, de un 3%. Luego le sigue el azulito, que es Guatemala, que ese sí que está muchísimo más grave que nosotros, tiene más corrupción, pero bueno, ahí va con un nivel de calificación del 3,2. Le sigue el negro, que es Brasil, con un 3,4% de calificación de nivel de riesgo. Y viene mi querida Locombia, con una tasa, con un nivel de una calificación del 3,8%, que esto lo que demuestra es que Colombia es un país malo para prestarle, malo para hacer inversiones en él. Y esto es lo que miran los inversionistas, lo que miran las entidades que nos pueden llegar a hacer préstamos y dicen, uy, no, pero ¿cómo me va a pedir préstamos si mire usted dónde está con un nivel de desfavorabilidad? Estamos calificados con triple B negativo. Estamos con el nivel de calificación más bajo. Entonces, esto nos va a pegar muy duro. Creo que ya ha bajado. Pasamos del 3,8. Estamos como por acá en el 3,2. No he mirado la última gráfica, pero esto habla mal del país, ¿ok? Y esto era en abril. Hoy en No, día, dime, Sí, porque no tienes. pero dime. dijo que solo un juguete, como solo un juguete. Eh, ¿Tienes abierto el micrófono? Perdón, profe, Ok, sí. tranquila, listo, listo. No hay problema. Entonces, esto definitivamente desestimula el grado de inversión de entidades del exterior en nuestro país, ¿ok? Y esto obviamente pues va a generar aún más en desempleo y en todas las situaciones que hemos visto. Con base en lo de las protestas y todo esto, cuando hice esta presentación iban 24 muertos, ¿sí? 23 civiles y un policía. A hoy en día, si alguien me puede refrescar la cifra, creo que va en el orden de los 80. Entonces, mire cómo en época de protestas, la represión fue tan bárbara, ¿sí? Mataron a 23 civiles y un policía. Esto en una semana de protestas, ¿ok? Haciendo un comparativo, bueno, digamos que eh, el argumento es que han tenido que matar a esas personas porque es que las protestas son violentas, ¿sí? Entonces hay que combatirlos, pero ese no es el deber ser. La policía no debería estar inmersa en ese tipo de situaciones. La policía no tiene por qué matar a los civiles. Ellos están para servirle a la sociedad, no para matar a la sociedad. Y si bien es cierto, hay actos delictivos, hay que propender es por arrestarlos y no por matarlos, ¿ok? Si no, imagínese esto cómo estaría. O es que los daños son incalculables, entonces hay que reprimir la protesta. Y muchos nos decimos, nos preguntamos, sobre todo acá en Bogotá, ¿por qué diablos siempre atacan Transmilenio? Y uno dice, es que Transmilenio no me siento identificado con ese servicio. Es un servicio malo, es un servicio que detesto, pero como es el único que hay, pues tengo que utilizarlo. ¿Por qué no miran una ciudad como México, en el DF? Una ciudad con el triple de la población que hay en Bogotá. En Bogotá somos 8 millones. En México, el DF, son 24 millones de personas. ¿Y qué hacen ellos? Primero, tienen una infraestructura muy buena de vías. Entonces, si usted encuentra un trancón, nunca ese trancón va a ser comparable a un trancón de Bogotá en hora pico. Nunca. Segundo, no solamente tienen buenas vías, tienen metro, tienen tranvía, tienen su famoso metrocable, tienen una especie de Transmilenio, que nunca lo ve usted lleno, tiene trolis, que son esos buses eléctricos, tiene buses o busetas de las normales que habían anteriormente. Entonces, todo su sistema de transporte está completamente diversificado. Pero como acá el nivel de corrupción es tan grande, quisieron darle todo el manejo del transporte público a un consorcio. Como son amigos y Peñalosa era el amigo de todos, entonces optó por sacar el transporte público y mandarnos todo única y exclusivamente en Transmilenio, ¿ok? Un metro que está pensado para que surta a Transmilenio y no un Transmilenio que surta al metro, que eso es lo peor que han podido hacer. Y no lo vamos a ver ahorita ni en 2 años, lo vamos a ver cuando ese metro tenga ya por ahí unos 3 años de funcionamiento y vamos a darnos cuenta. Y entonces ya no solamente la vamos a coger con Transmilenio, sino que la vamos a coger también con el metro, a destruir al metro. ¿Por qué? Porque es un servicio que todos sabemos que es un monopolio
y en nada nos está beneficiando, ¿ok? Nótese el por qué la reacción de las personas. Esto no es porque son vándalos y porque no tienen más nada que hacer. Esto es porque no hay una identificación. Yo no me siento identificado con el servicio de transporte que tiene mi ciudad, ¿ok? ¿Y qué hago? Lo primero es entrar a destruirlo, ¿ok? Que está mal totalmente, pero ¿por qué no se esfuerzan en cambiar eso? Lo han sabido desde el momento mismo en que lo implementaron y siguen con oídos sordos. ¿Por qué? Porque les puede mal la corrupción. Piensan solo en ellos, ¿ok? Y aquí estábamos viendo todo el tema de ingresos por familia y le aseguro que dependiendo en la lectura que usted le da a esto de la protesta, pues usted va a decir, si de pronto usted está en el top 1%, bueno, digamos que si usted está dentro de este top 11%, usted va a decir, vándalos, incircuncisos, cananeos, ¿por qué están destruyendo? ¿Por qué? Porque esas personas es muy poca su interacción con ese servicio de transporte público, es muy poca la interacción que tiene con las dolencias que tiene el sector más bajo de la sociedad, ¿sí? Es un sector que de pronto es más inconsciente, más indolente, es un sector que solo le preocupa lo suyo. Entonces, no, pues desde que no se metan con lo mío, yo no tengo problema. Y ahí es en donde empezamos a ver que ese nivel de desigualdad no solamente se traslada en cifras monetarias, en nivel de ingresos, sino que desde la óptica en la que yo tengo un nivel de ingresos, voy a ver la protesta bien o la voy a ver mal. ¿Ok? Y eso redunda ahí. ¿Ok? Eso se ve afectado ahí. Luego, entrando ya a ver qué tan desigual es Colombia, las cifras indican que el nivel de desigualdad se mide dependiendo cuánto gana el 10% más rico de la población en comparación a cuánto es lo que gana el 10% más pobre de la población. Y entonces, esto tiene gente a favor y gente en contra. Pero es que en toda economía hay pobres y hay ricos, entonces no es un buen indicador. Ok, pero digamos que tomando en cuenta este indicador de lo que gana el 10% más rico en comparación a lo que gana el 10% más pobre, vemos que Colombia es el segundo país más desigual. El primer país más desigual es Bolivia, en donde eh, el 10% más rico gana 94 veces más que el 10% más pobre. En Colombia, el 10% más rico gana 60 veces más que el 10% más pobre. Y lo mismo pasa en Honduras y en... Ahí se me olvidó este país. Bueno, si alguien me puede recordar. Es que no estoy seguro si es Haití. Pero bueno, ningún otro país en Latinoamérica empieza con HA, ¿cierto? Debe ser Haití, dejémoslo como Haití. Entonces, y estos son países cuya economía es muy mala, su economía es muy precaria. Y ahí está inmerso Colombia. Mire dónde estamos, con Bolivia, con Honduras, con Haití. eh, Raspándonos está Paraguay, perdón, Panamá. Luego viene Paraguay, El Salvador y el Ecuador. ¿Ok? Este es un indicador que en realidad muestra que Colombia es el segundo más pobre, el segundo más desigual. ¿Ok? Pero entonces usted me va a decir, pero es que medirnos con los más pobres, pues claro, ¿cómo no vamos a ser tan desiguales? ¿Por qué no nos medimos con los más ricos de la región? Listo, se le tiene. Midiéndonos con los países más ricos de la región, con una Argentina, con un Chile, con un Estados Unidos, un Uruguay, una España, siquiera, un Brasil, un México, un Perú. Colombia es el más desigual. ¿Por qué? Porque, reitero, el 10% más rico se gana 60 veces lo que gana el 10% más pobre. ¿Ok? Argentina es gana 31 veces más que el 10% más pobre. Chile 26 veces, Perú 26 veces, México 21 veces, Brasil 16 veces, Estados Unidos 18 veces. Entonces, no me vengan a decir que el tema de la desigualdad, mídalo por donde lo mida, Colombia sale mal parada. ¿Ok? Y eso se debe a ese amiguismo político, a esos actos de corrupción que vivimos en el día a día, a unos gobiernos corruptos que eligen a su propio fiscal, que eligen a su propio procurador. ¿Quién le hace control? Nadie, porque todos son amigos. Solo buscan encubrir los delitos que ha cometido su líder. Entonces, eso no va para ningún lado. Por eso Colombia va a seguir empañada
con ese tipo de cifras. Vamos a seguir estando mal marcados por eso. Entonces usted me dirá, pero es que esto del 10% más rico frente a lo que gana el 10% más pobre, como que no es un indicador porque se va a los extremos. Listo, miremos el coeficiente Gini. Este coeficiente Gini empieza a medir qué tan desigual es la población de un país y con base en este coeficiente Gini nos muestra que Colombia, entre los países más ricos, sigue siendo el más desigual, con un índice del 50% de desigualdad del país. ¿Ok? Argentina un 41, Uruguay un 39, España un 34, Estados Unidos un 41, Brasil, etcétera, etcétera. Seguimos estando mal parados con el indicador que nos pongan, quedamos mal parados. ¿Ok? Aquí pues tenemos el índice, bueno, el nivel de ingresos per cápita que tiene una persona en Colombia frente al resto del mundo. ¿Ok? El promedio mundial, mire cómo va siempre por encima, frente al promedio del índice per cápita que obtiene una persona en Colombia. ¿Ok? En lugar de ir mejorando, que así venía la tendencia desde el año 2015, en el promedio mundial, en Colombia venía empeorando. ¿Ok? Cada vez son más los pobres que las personas que logran dar el salto a una clase media o de una clase media a una clase alta. ¿Por qué? Por el nivel de desigualdad y todo eso se ve marcado por la corrupción que hay en nuestro país. Por eso yo les insisto tanto a ustedes. Voten bien, muchachos, voten, hagan un estudio a conciencia de esa persona, de ese candidato por la cual quieren votar. No solamente se trata de presidente, mire la cantidad de mamarrachos que hemos elegido y que están en el Senado y en la Cámara. ¿Ok? Hijos de políticos que han sido corruptos, que lo único a lo que se dedican es a heredar ese cargo. Hay que mirar bien, porque este país no lo pueden cambiar sino ustedes, que son la generación que en realidad se les denomina la generación del cambio. ¿Por qué? Porque son los que están viviendo toda la situación que hoy en día se vive en Colombia, en donde no hay el más mínimo estímulo a cotizar pensión, porque usted ya sabe que no se va a pensionar, ¿sí? Un país en donde su economía cada vez va más de para atrás. Tenemos recursos naturales y es como si eso fuera una maldición, porque no los explotamos y los que explotamos los explotamos mal, ¿sí? Entonces, básicamente, y en las protestas había un mensaje muy diciente, era, nos robaron todo hasta el miedo. Entonces uno dice, juepucha, bueno, no nos robaron, nos han quitado todo, que hasta nos quitaron el miedo. Y por eso la gente está saliendo a protestar, ¿ok? No vayan a ver esto como, es que el profe nos está mandando a salir a protestar. No, no, no. Lo que sí quiero es que ustedes también tomen conciencia, ¿ok? Y repliquen esa conciencia que usted está adquiriendo con el resto de sus familias, con sus amigos. Convénzalos que hay que leer acerca de las personas por las cuales se quiere votar, ¿sí? Eso no es un deporte, eso no es vaya, que es que si yo voy y voto me dan un desprendible con el cual me van a dar el 10% de descuento en la universidad o en no sé dónde. No lo haga solo por eso. Investigue por el candidato que quiere votar y no solamente por el de alcaldía, gobernador, presidente, no, por ese otro poco de mamarrachos que son los que realmente están dañando el país. ¿Ok? Me calenté. Y aquí, pues viene el tema de la corrupción. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, en todas las cifras, en todos esos rankings que sacan, que cuáles son los países más corruptos, que cuáles son los países en donde más roban, que etcétera, etcétera. Colombia siempre es ese país mediocre que está en la mitad, como que trata de pasar ahí desapercibido, ahí como de agache. Y aquí Colombia está ubicada en el puesto 96. El país más corrupto en este ranking, cuando lo fotocopié, cuando lo extraje para la presentación, el país más corrupto era Venezuela, en el puesto 169. Colombia está en el puesto 96. Y digamos que, por ejemplo, un país como Canadá está en el puesto 8, es uno de los menos corruptos, ¿sí? Digamos que hay mucho control político, está muy bien, digamos que los órganos de gobierno están muy bien descentralizados y eso ayuda a, a que pues, las personas, digamos que tengan una percepción de mayor autoridad y de respeto y apego a las leyes.
¿ok? En ese orden de ideas, entonces Colombia está ubicada acá en el puesto 96, compartimos el lugar con Brasil, con Panamá y con Perú. O sea, estos son nuestros vecinos. Un Cuba en el puesto 62, una Argentina en el puesto 85, que Argentina también es la tapa de la corrupción acá en Latinoamérica, un Bolivia en el puesto 112, un Salvador en el 112, un Ecuador en el 117. Entonces, mire con los países que nos estamos rodeando. Estos son los países con los que hacemos negocios, son los países con los que hacemos convenios internacionales, con los que hacemos tratados de libre comercio. Entre corruptos como que nos ayudamos, ¿m? Pero a hundirnos, ¿ok? Entonces, este tema de la corrupción, si ustedes me preguntan cuál es el peor problema que tiene Colombia, es ese, la corrupción. Y ese fenómeno de la corrupción se ve por sectores. Digamos que los sectores más afectados son la educación, con un 16%, infraestructura y transporte con un 15%, salud con un 14%, todo lo que tiene que ver con la función pública, es decir, las entidades públicas, el 12%, y los servicios públicos, el 11%. Dentro de esto, digamos que la caracterización de los hechos de corrupción se ve en un 73% desde la corrupción administrativa, es decir, desde ese servidor público que nos presta algún servicio. Ahí se centra el 73% de la corrupción. Hay una corrupción privada, un 9%, corrupción judicial, que yo diría que esto era más, pero eso es lo que dice la República, dice que es un 7% junto con la corrupción policial, que creo que estaban mal las cifras, pero bueno. Y digamos que básicamente aquí la enseñanza que nos deja es que toda la corrupción administrativa desde los sectores públicos son lo que más absorbe el grado de corrupción en nuestro país. ¿Ok? Y saliendo de eso, ya digamos que llegamos a unas propuestas personales, que es lo que yo desde mi óptica, aquí no juega la universidad, aquí no juega la facultad, esto soy yo, por eso digo propuestas personales, que yo considero se debería hacer. Y digamos que la primera propuesta que tengo es que deberíamos en Colombia legalizar las drogas. Y ustedes se van a rasgar las vestiduras, pero ¿qué está diciendo este cananeo incircunciso? ¿De dónde se le ocurre decir eso? Mis amores, miren las gráficas. El alcohol, que es de lo que más destruye la salud de una persona, está legalizado, ¿sí? El tabaco está legalizado. Mira el grado de daño que causa la cocaína, ¿sí? Es menor que el del alcohol. El de la heroína es menor que el del alcohol. El del crack es menor que el alcohol. ¿Por qué el alcohol está legalizado y esto no? Y somos productores, ¿sí? Y usted va a decir, ah, pero es que este man, nosotros tratando de que se acabe y nos va a dañar la juventud. Man, si se están dañando con el alcohol, eso va en nosotros como familia. El mensaje que le transmitimos, el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Eso no se lo adquiere él por sus amigos. De pronto lo pueden influenciar, ¿sí? No, no me alejo del tema. Pero si es una persona con valores, le aseguro que esa persona sabe poner límites. ¿Ok? Eso puede llegar a pasar con esto. La marihuana le hace, mire, es menos dañina que el alcohol, que el tabaco, que la cocaína, que las anfetaminas, etcétera. ¿Por qué no empezamos legalizando la marihuana? A ver qué pasa. ¿Hasta dónde nos puede llevar eso? ¿Será que de pronto eso nos puede ayudar? Ah, que nos van a pelear otros países. Man, hay paraísos fiscales. ¿Por qué nos van a poner problema por esto? ¿Sí? Pues se lo vendemos al que la quiera comprar y punto. ¿Sí? Esa es una óptica muy personal. Y yo arrancaría legalizando ese tipo de drogas. A ver qué pasa. Perdimos esa batalla hace mucho. Colombia no pudo, ni con todo el dinero que le da Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se lo roban. Prefieren gastarse ellos esa plata en otras cosas que en invertir en combatir la droga, los cultivos ilícitos. Y para muestra un botón, vaya y mire el acuerdo de paz. Uno de los enunciados decía que tenía que el gobierno sustituir los cultivos ilícitos por cultivos productivos. ¿Y qué pasó? Ni lo uno ni lo otro. Prefieren militarizar ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín, a mandar militares que sí se están necesitando en Ituango, militares que se están necesitando en toda la zona del Cauca, todo el sur de Colombia,
suroccidente de Colombia, allá se necesita presencia militar. No la hay. ¿Por qué? Porque aquí más de uno de los políticos está untado de narcotráfico. O díganme de quién encontraron helicópteros en Tranquilandia. Díganme cuál fue el embajador al que le encontraron 2 o 3 cultivos, 2 o 3 laboratorios en su finca de recreo. ¿Y qué pasó con eso? Nada. Les conviene, ese negocio lo quieren tener unos pocos. Legalícelo a ver qué pasa. Legalícelo a ver si no deja de haber tanta violencia. Legalícelo a ver si los carteles mexicanos no se van de Colombia. Haga el intento, a ver qué pasa. Esa es la primera propuesta. Esto es un meme simplemente. Esta es su dosis personal. Sí, es que soy un pobre adicto, pero al dinero. Esto es lo que están haciendo los políticos. Este es Pablo Escobar. Pero pues básicamente esto es lo que le está pasando a muchos. Mire lo que le ha pasado al esposo de las Zárate. Mire que cada vez encuentran a más y más y más personas de prestigio, personas que de una u otra manera han tenido vínculos con el gobierno, como el Ñeñe, que se dedican a este tipo de negocios. Legalícelo, legalícelo a ver si se acaba un poco la corrupción. ¿Quién quita que ese sea el- lo que salve no solamente la economía, sino que sanee un poco los estamentos políticos en el país? No sé, quisiera escucharlos a ustedes a ver qué dicen frente al tema. ¿Les parece legalizar la droga? ¿Creen que sería un buen salvamento? Yo creo que sí, profe. Legalizar la droga sería una de las mejores cosas que podría hacer un país subdesarrollado como el nuestro, porque quitaría mucha corrupción, mucho dinero que se lo están llevando ciertas mafias. Ok. ¿Alguien más? Sí, hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bien. ¿Cómo vas? Bien. Yo pienso igual que usted, profe. Definitivamente muchas personas nos hacemos más daño cuando nos bebemos los traguitos y no le estamos viendo como la otra cara a la moneda. También pienso que cuando se hace la legalización ya total, se acaba mucho lo de la mafia, se acaba mucho el monopolio, o sea, mucha la violencia, el destierro que hay, porque pues todas las personas van a querer hasta tener su jardíncito. Entonces, yo pienso que definitivamente esa sería una muy buena salida también. Sí, exacto. Es De la que, corrupción en el país. ok, muchas gracias. Es que nada más miren, por ejemplo, Colorado en Estados Unidos cultiva su propia marihuana y la utilizan no solamente para aspectos recreativos controlados por dosis personales, sino también para aspectos medicinales. Y eso le representa $1 billón de ingresos solo a ese estado. Entonces, ¿por qué diablos es legal en Estados Unidos que nos jode tanto a nosotros para combatir la droga? Si ellos la están produciendo allá y les está generando buenos ingresos, ¿por qué no nos dejan producirla a nosotros? ¿Por qué esa eh, doble moral? ¿Sí? Entonces, son cosas que uno no entiende, ¿sí? Yo a veces creo que nuestro peor delito, nuestro peor pecado ha sido depender tanto de Estados Unidos. Pero bueno, también pondría otra cosa, y es expropiar, o bueno, no tanto expropiar, sería más cobrarle un impuesto a los terrenos improductivos. Y ustedes dirán, mamerto petrista, se le salió ahora sí, pero ¿cómo es que va a decir eso? Pero miren, mis amores lindos, esto fue la ley 1152 del 2007, finales del gobierno de su amado Uribe. Y ahí él sacó esto. El artículo 72 de esa ley decía, cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra o cuando se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 5 del artículo 135 de la presente ley, la unidad procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación mediante el procedimiento previsto en el artículo 169. Cuando candidatos proponen esto, pero que me van a quitar la tierrita, decía Uribe. ¿Cómo así que me van a quitar la tierrita? No sé, y esto lo vamos a ver en consultoría tributaria,
yo hago ahí un análisis de la declaración de renta de su amigo Álvaro Uribe contra la declaración de renta de Gustavo Bolívar. Y ahí se ve totalmente claro que todas las tierras que tiene Álvaro Uribe son 100% improductivas. ¿Sabe cuánto declaró él por el año gravable del 2019 por concepto de ingresos de sus tierras? 13.000 pesos. Y de esos 13.000 pesos, 7.000 fueron deducibles. Entonces dígame con qué cara uno le cree a este tipo de personas, ¿sí? Qué bonito país, profe. 13.000 pesos no tiene presentación en ningún lado, Dios. ¿Cómo es posible que pueda llegar a pasar eso? Son situaciones que le dan a uno como dolor de patria, ¿no? Como que uno dice, miércoles, pero ¿qué está pasando acá? Entonces, dése cuenta que el primero que empezó a hablar de expropiación fue Álvaro Uribe, ¿ok? Y su tripleta, ¿no? Álvaro Uribe, Óscar Iván Zuluaga y Andrés Felipe Arias. Hablando de expropiación, y obviamente, pues esto también lo hago en el análisis que hacemos de esas declaraciones de renta en consultoría tributaria, pues es evidente cómo estas personas han expropiado. Digamos que aquí en Colombia hay un problema muy serio y es el tema de las tierras. La tierra rural no está evaluada, digamos que tiene como un retraso de unos 20 años. Entonces, los precios de la tierra se han dedicado a hacer el avalúo catastral a las tierras de las ciudades más grandes, ni siquiera ciudades intermedias, solo las ciudades más grandes, y el resto se ha quedado quieto. Entonces, ¿qué pasa? Que esas tierras en el área rural son tierras que están desvalorizadas, que aparte no están escrituradas, que digamos que ese es como el principal problema, han sido tierras que se han ido heredando de familia en familia y hoy en día no hay una escritura. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien todo el hecho de los paramilitares, lo que hicieron para expropiar o digamos que, ¿cómo es que se dice cuando sacan a las personas desplazamiento forzado? Cuando los desplazaron, o sea, tenían todo tan bien orquestado que era. Los paramilitares sacaban a punta de terror a las personas, las sacaban corriendo de sus terrenos. Ellos, con todo el grupo de abogados y de notarios, legalizaban esas tierras a una persona, esa persona se las vendía a nuestros amigos Álvaro Uribe, Paloma Valencia, a Laforí, el esposo de la Cabal, etcétera, etcétera, y estas personas se apropiaron de todos esos terrenos. Dicen ellos que eso no es apropiación, que eso se la adquirieron de buena voluntad a un tercero, pero no me crean tan pendejo, ¿sí? Eso todos sabemos de dónde viene el tema. ¿Y por qué ese grupo, todo el Centro Democrático, está en contra de ese punto del acuerdo de paz, que es la restitución de tierras? ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, yo la compré de manera legal, ¿por qué me la van a quitar? Entonces, vaya a ir viendo hacia dónde va el tema. Yo le pondría impuestos a todos esos terrenos que no son productivos, ¿ok? En principio. Pero también le pongo impuesto a esos terrenos de engorde. Llámese apartamento, llámese casas, llámese lotes, etcétera, etcétera. A eso le cobro un impuesto bien duro. ¿Por qué? Porque eso es patrimonio. Y el patrimonio hay que ponerlo a producir. Y si usted no lo está produciendo, el problema es suyo y no es mío como Estado. ¿Ok? Entonces, por ese lado pondría eso. Y aquí muchos me van a regañar. A las iglesias les cobro renta. Mire, esto es del 2013. Dice, en Colombia hay más iglesias que colegios. Mientras los 730 colegios acreditados ante el Ministerio de Educación se ven a gatas para atender las demandas de cupos estudiantiles, iglesias de todas las confesiones y vertientes crecen sin control y se convierten, en varios casos, en fortines económicos a expensas de los diezmos. Mire, esto es un artículo que saqué de Semana. Dice, en un esfuerzo fiscal que el gobierno juzga sin precedentes, la nación reservó este año en presupuesto general 1.2 billones para inversión en el sector de la educación. La cifra contrasta con la de los ingresos de las iglesias que están estimados en cerca de 10 billones de pesos. Dígame por qué diablos no le cobran renta a las iglesias. Deme una justificación
y se la compro. Bueno, la escucho y con base en lo que escuche, se la compro o se la rechazo. No hay justificación, no hay cómo decir que no se le tiene que cobrar a una iglesia el impuesto de renta. Y usted me puede decir, es que ellos hacen obra social, ¿ok? Se le deduce, dependiendo su obra social y comprobada. Yo digo, ok, listo, dedúzcala del impuesto de renta. Pero no es posible que estén recaudando 10 billones cuando a nivel de educación se está invirtiendo 1.2. A nivel de colegios, ¿ok? Evidentemente esto se ha vuelto un negocio. Mal haría yo en decir que todas son un negocio. Habrán iglesias buenas, pero también las hay bien malas, que se dedican solamente a extraer o a, digamos, ¿cómo es que se dice en el argot popular? Eh, Como a succionarle todo lo que más se pueda del dinero a las personas. ¿A causa de qué? De la fe. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada si usted deja de dar el diezmo a la iglesia. Ese cuento que es que en la Biblia dice que Ezequiel o Malaquías, ya ni sé quién es el que dice que si usted da el 10% va a recibir más, haga la prueba. No lo dé a ver qué va a pasar. Dejemos de ser tan convencidos por una persona. Dios no le puso taxímetros a las iglesias. ¿Ah? ¿En dónde se ha visto eso? No lo tienen, entonces no tienen por qué cobrar. Y sí les cobraría impuesto de renta a ellos. Y aquí pueden abrir su micrófono y me pueden regañar. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Yo quería saber si es posible, ¿eso no sería también como una captación de dinero? Obviamente ahí hay todo tipo de recursos mal habidos de los cuales se están beneficiando las iglesias. ¿Por qué? Porque no lo declaran, no hay cómo justificarlo. Entonces, los que sí se están enriqueciendo son los pastores. O Sí, dígame si es que, perdona. qué pena ahí interrumpir, porque ahí vemos entonces en los personajes que andan con 20, 30, 50 escoltas en 10, 15 camionetas, viven en palacios, casas muy lujosas, apartamentos muy lujosos, entonces uno dice, bueno, y entonces, Sí, claro, dígame a nombre de quién, de cuál fiel está escriturada una iglesia o una de las casas del pastor. Todo eso lo tienen ellos. Entonces quitémonos esa venda, por Dios. Esto no nos lleva a nada bueno, ¿sí? Y sí les pondría impuesto a ellos para que paguen por toda esa cantidad de ingresos que están teniendo y que no son declarados en ningún momento, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día el cristianismo, la iglesia cristiana como tal, se ha convertido en fortín político. Entonces vemos a Colombia Justas Libres, vemos al Centro Democrático, en donde ellos hacen campaña y hacen proselitismo político para elegir al gobierno que más les conviene. ¿Ok? Este gobierno, el de Iván Duque, fue elegido en gran medida por las iglesias cristianas, a las cuales su gancho o su negocio era que no les iban a cobrar IVA en todas las adecuaciones de infraestructura que fueran a hacer. Y ustedes ven hoy en día grandes templos, gran infraestructura de terreno de esas iglesias, de esas super iglesias que transmiten streaming vía 4K, ¿sí? Eh, ¿A costilla de qué? De toda esa cantidad de diezmos que reciben de las personas. Perdónenme si hay personas aquí que profesan alguna religión a la cual se sientan de pronto aludidos, pero yo le pondría impuesto de renta a estas personas jurídicas, porque son personas jurídicas. ¿Ok? Iglesias e impuestos, les llegó la hora. Esto es del 2020. Solo en Medellín, por ejemplo, según Blue Radio, se recaudan 1.4 billones de predios que tributan el predial. Entre tanto, hay 397 propiedades que no pagan el impuesto por ser iglesias o seminarios. ¿Por qué no pagan, Dios? ¿Por qué? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues, hombre, paguen los impuestos que tienen que pagar y listo. Se evitan esa percepción que muchos tenemos acerca de las iglesias. ¿Ok?
Esto es un meme que quise colocar ahí. Un error puede destruir un país. Usa condones today. Esto lo dice la mamá de Iván Duque. Es simplemente un chiste de pronto de mal gusto. Pero por favor, quiero que se pongan en los zapatos de las personas que están pasando necesidades, en los zapatos de las personas que les mataron familiares, personas que han sido víctimas de este tema del COVID. No sé, ¿alguien quiere intervenir? Una preguntita así, Alessandra. Hola, Alexandra. Profe, una pregunta, ¿estas iglesias son unas esales o no? ¿Son esales? Sí, muchas están configuradas bajo esa figura, pero también hay otras que simplemente por el hecho de ser por ser iglesias, por ejemplo las católicas, no pagan predial, no pagan ningún tipo de impuesto, porque pues digamos que esa ha sido la tradición y eso está enmarcado en una ley, ¿ok? Eso es un tema que hay que debatir, un tema que hay que llevar a otro tipo de estrados para tratar de determinarlo qué tan bueno, qué tan malo es. Pero si me preguntan, yo lo pongo. Y la otra es ya el análisis de la reforma tributaria, mis amigos, que no alcanzo a hacerlo ahorita, pero que vale la pena que lo desglosemos en la próxima sesión para tratar de ver y empatarlo con todo el tema del procedimiento tributario. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, profe. Entonces, pues nada, yo creo que dejémoslo acá. Esta sesión, igual ya se nos acabó el tiempo. Perdónenme por favor si en algún momento herí susceptibilidades, si de pronto usted se sintió mal. No lo hago con esa intención, lo hago con la única intención de mm, darles contexto de lo que en realidad está ocurriendo, de la óptica que yo tengo frente al tema y vuelvo y digo, siempre los micrófonos están abiertos para que usted dé su opinión, para que usted diga si comparte o no comparte y exponga sus ideales. Esto no es una clase, esto es un debate, esto es un tipo de foro en el cual todos podemos intervenir, ¿ok? Entonces mi invitación es no se sienta cohibido, exponga las ideas. Si de pronto esto que dijimos al final lo dejó usted como chocado, tranquilo, lo podemos abordar la próxima semana en un ambiente totalmente acorde a la forma de pensar de cada quien, ¿ok? Entonces, reitero mis disculpas y pues nada, muchachos, nos vemos en 8 días, ¿ok? Gracias, profe. No, a Gracias, ustedes. Gracias, profe. Gracias. Ay, Luz Ángela, perdón. Gracias, profe. No, a Muchas gracias. ustedes. Luz, tienes la manito levantada. Qué pena, pero vuelvo y digo, no tengo sino una pantalla, entonces no los veo. Hola, profe. No, tranquilo, es que se me quedó la mano levantada hace un rato. Le pido disculpas. No, a ti, discúlpame. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Profe, Gracias, Dime. profe. hola profe, es que es una pregunta, la grabación queda, es que no alcancé a ingresar, tenía problema con el internet y no alcancé a ingresar sino en lo último. Sí, Alba, ahí está grabada y la pueden ver ahorita en el Drive o yo cuando la descargue la subo a YouTube y se las publico, ¿ok? Bueno, profe, gracias. Bueno, cuenten con eso. Chao, que les vaya muy bien. Gracias, Cuídense profe. mucho. Que esté bien. Gracias, lo mismo Gracias, para ti. profe. Ok, a ti también. Gracias, profe. Feliz noche. No, a ustedes.